Le damos gracias a Dios por este domingo 9 de septiembre y vamos a procurar aprovechar el tiempo que el Señor nos está dando para predicar su palabra. He estado estudiando la palabra del Señor en las diversas porciones de la Escritura y había un interés de mi parte de hablar de 3 etapas en el cristiano, pero esta madrugada el Señor me dice, no, vas a hablar de otra cosa, porque necesita mi pueblo ser advertido, porque necesitan mis hijos estar alertas. Señor, ¿y qué es lo que quieres que yo predique? Y me dio inclusive el pasaje. El tema se llama hoy, persevera en la doctrina de Cristo. Y se encuentra en la segunda carta de San Juan Apóstol y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay aquí una advertencia del Espíritu. ¿Conoces a Jesucristo? Yo sí. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Dios, como tu Rey, tu Salvador? Yo sí. ¿Has escuchado algunas enseñanzas de Cristo? Yo sí. ¿Has escuchado todo acerca de Jesucristo? Yo no, pero quiero. Para allá voy. Anhelo ello. ¿Tienes, como predicamos hace unos días, hambre del Dios vivo? Yo sí. ¿Tienes hambre de su palabra? ¿La lees y la escudriñas? Yo sí. Y si no hay eso en ti, es tiempo de perseverar en la doctrina de Cristo. No se asuste por la palabra. Es las enseñanzas de Cristo. Doctrina es la enseñanza. Le hablamos doctrina, es una palabra más firme, más fuerte, porque la elevamos a una enseñanza que tiene una mayor trascendencia, una mayor importancia. Y aquí habla de que estemos al cuidado. Y el Señor me dice que haya una alerta en el pueblo de Dios y en los que ya conocen, para que perseveren ahí, para que permanezcan ahí. ¿Por qué esto? Porque a veces van a venir necesidades. Y a través de esas necesidades nos sentimos tentados a decir, mejor ya no permanezco en la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo me demanda esto y yo voy a hacer lo contrario. ¿Por qué, amado hermano? Porque nos están ofreciendo otras doctrinas engañosas. Y si tú no permaneces en la doctrina de Cristo, y si tú no conoces la doctrina de Cristo, ahorita lo vamos a estar viendo, voy a desglosar eso, van a tratar de venir no solo espíritus de error y de engaño, sino van a tratar de venir personas usadas por esos espíritus para engañarte. Y el Señor me está diciendo, ya algunos de mi pueblo están abandonando la doctrina de Cristo. Y al pueblo que tú tienes y al pueblo que te escucha, afírmalo, para que de ninguna manera, pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, vengan esas necesidades, vengan esas pruebas, vengan esas voces, permanezcan en la doctrina de Cristo. Y esta es la advertencia que nos da el
apóstol Juan. Quiero hablarles un poco del apóstol Juan. El apóstol Juan, según nos da a entender las escrituras, era el más joven de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero también era el más apasionado, no en el sentido como Pedro cuando aprendieron a Jesucristo de entrar en violencia y en ira porque lo estaban aprendiendo y tomar una espada y cortarle la oreja a Malco, sino en el sentido de amar entrañablemente al Señor y lo que enseñaba el Señor, de tal manera que él se encargó de hacer una defensa de Jesucristo, no solo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, sino como Dios mismo. Y se encargó a través de el Evangelio de Juan y de esas 3 epístolas que escribe, de buscar que nadie se saliera de la doctrina de Cristo, que es la verdad, explicándonos, y voy a hablar también un poco de ello, todos esos recursos que el Señor nos dejó, no solo su nombre, sino especialmente el otorgamiento, como hace rato estuvimos ministrando aquí y lo estuvo haciendo también nuestro hermano Eliud, la presencia de Dios a través de la promesa del cumplimiento por su Espíritu Santo. Y también la defensa, porque no hubiera una variación en la doctrina de Cristo a causa de torcidas tradiciones o de torcidas escrituras. Finalmente, el apóstol Juan levantó lo que llaman el Apocalipsis, que la gente lo toma como algo profético, como eventos futuros y como eventos catastróficos. Indudablemente que hay una narración de ciertos eventos catastróficos, pero el fondo de todo esto es que el hermano Juan, como apóstol, deseaba que cada uno de nosotros recibiéramos la revelación de Jesucristo, para que entendiéramos que Él es Dios, para que claramente y diáfanamente y definitivamente y afirmadamente estuviéramos claros que Él es el eterno, el principio y el fin, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el todopoderoso, que Él es el santo, y ya no solo para Israel, sino 3 veces santo, que Él es el que ha sido el sustentador y que Él será el juez y que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y que finalmente nos lo revela diciendo: está preparado para ustedes una Jerusalén celestial, está preparado para ustedes una vida eterna especial, y algo les digo, que vengo pronto. Y estoy aquí esperando que también ustedes confíen en esa palabra. Y Juan se dedicó a todo eso. Bien, hablando de eso, entonces usted puede disfrutar algunas cosas. Vamos a entrar al desglose que yo le di. Lo primero es que nosotros tenemos que estar advertidos por el Espíritu de que vienen tiempos peligrosos y tiempos de engaño. Cuando nosotros estamos advertidos, es más difícil que nosotros tropecemos y que caigamos, ¿no es así? Y usted tiene en la Escritura esas advertencias. Vamos a empezar a transcurrir en la Escritura y vamos a ver esta advertencia y vamos a mirar algunas cosas ahí y vamos a ir viendo algunos engaños. Primera carta de Timoteo, vámonos hasta allá, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, ¿quién? ¿Usted cree en el Espíritu?
¿Usted cree que el Espíritu sigue hablando? Yo creo. ¿Usted cree que el Espíritu nos habla a través de las Escrituras? ¿Usted cree que fue el Espíritu que el escritor básico de las Escrituras, según la Escritura misma por Pedro, nos dice que él fue el que inspiró a los 40, empezando hoy que estamos estudiando el Génesis por Moisés, porque lo inspiró para darle, ¿verdad?, toda la revelación de la creación. Es el Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Si usted cree eso, entonces usted tiene que tener confianza, porque si el Espíritu habla, usted tiene que abrir dos cosas: sus oídos y su corazón, y estar listo para ver qué es lo que dice. Vamos a leer qué dice ahí, y agrega, dice claramente, o sea, que habla claramente el Espíritu, y dice que claramente que en los postreros tiempos, vamos otra vez, ¿son estos ya los postreros tiempos? Entendemos que los postreros tiempos son largos en cuanto al cronos, el tiempo del hombre, pero son cortos en cuanto al tiempo de Dios, la sazón de Dios. Pero aquí dice que el Espíritu habla claramente y nos está diciendo que en los postreros tiempos, al cabo de los días. ¿Por qué los postreros tiempos o al cabo de los días son estos? Porque el Señor dijo en Joel que en los postreros días iba a ser derramado el Espíritu Santo. Hay una clara marca, hay una señal muy clara de que estamos en los postreros tiempos, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Gracias porque está derramado sobre ti, si tú le das lugar, y gracias porque está derramado sobre mí y yo le quiero dar lugar. Así es que, amados hermanos, estamos en los postreros tiempos, y dice el Espíritu claramente, nos ubica y nos dice: alerta, generación de los postreros tiempos. Estén alertas, hay una alerta del Espíritu. ¿Y qué es estar alerta? Nosotros tenemos 5 sentidos con los que alimentamos información a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón. Son 5. Nuestra vista, a través de nuestros ojos; nuestro oído, sí, a través del aparato auditivo; nuestro tacto, a través de ese gran órgano llamado piel; nuestro olfato, a través de nuestras fosas nasales; y nuestra lengua, a través de el gusto. Y nosotros podemos a través de ello alimentar, y el alma y el espíritu discernir, entender los alertas. A veces usted dirá: ¿y cómo eso está del gusto de la lengua? A veces usted empieza a comer algo y discierne por el gusto que no le va a hacer bien, pero es imprudente, es insensato o insensata o imprudente, y se lo come y después paga las consecuencias. Pero, amado hermano, le está diciendo: no, hay cosas que vienen por la vista. Pero ¿sabía usted que toda verdad es paralela? También le puedo enseñar, ¿verdad?, que habla que nosotros tenemos un gusto espiritual, y habla de los que fueron iluminados y los que gustaron el don celestial. A veces, a través de esa verdad paralela, hay un gusto espiritual, hay una vista espiritual. Hay gente que tiene vista y ve cosas que usted y yo no vemos, y ve esas cosas. Hay gente que tiene oído y oye cosas que usted no oye. Y así, amado hermano, tenemos también esos sentidos, y esos directamente nos alertan el Espíritu. Por el Espíritu somos alertados, para que entonces, a través del Espíritu, que es el que debía de gobernar tu vida, estoy hablando del Espíritu del hombre, por encima indudablemente el Espíritu de Dios, pero, amado hermano,
a través de ello decirle a tu mente y a tu corazón: condúcete así, camina así, está atento así. Bueno, estamos explicando, quiero desglosarlo para que ustedes vean. Ahí dice, en los posteriores tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Yo no me quiero meter en problemas de que si sí o no se pierde la salvación, pero apostatar de la fe significa tener ya una fe en Jesucristo, y significa totalmente negarla y contrariarla. O sea, nos está advirtiendo el Espíritu claramente que algunos están poniendo en duda su salvación. No es Dios, son ellos. La apostasía es un proceso de deslizamiento por no guardar la doctrina de Cristo, por conservarse en errores, por no haber buscado en la Escritura, por ser flojo en escudriñar las Escrituras, por no buscar al Espíritu, que fue el que escribió todo esto y el que tiene la verdad, para que si no entendemos algo, Él nos lo aclare, o si no, nos lo revele. Y, amado hermano, por no entonces estar alerta por ese espíritu. Ahora yo lo estoy invitando a ser un cristiano alertado, y lo estoy invitando a ser un cristiano que busque no entrar en error, no participar de algunas cosas que luego van a ser herejía, y finalmente apostatar, negar su fe original. ¿Y cómo fue esto? Dice, aquí afectó el oído espiritual, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y de doctrina de demonios. ¿Cómo puede venir esto? Nosotros sabemos que el hombre, cuando duerme, queda abierta su mente y su alma, y entonces la Escritura dice que si estamos en Dios, estamos en el Espíritu, nos habla por sueños y visiones, pero eso lo hace Dios. Pero también a veces tenemos sueños en donde van a venir espíritus engañadores y van a venir espíritus de maldad, y eso es oído por ti y es llevado a tu mente y a tu corazón. Y dice que el haber escuchado a espíritus engañadores. Vamos a ver algunas de las cosas. En estos días siguen multiplicándose algunos que según son iglesias cristianas que dicen que el Señor Jesús va a venir en tal fecha, y dan el día y dan la hora, dan el mes, dan el año, y entonces meten en pánico a la gente. ¿Por qué no guardas la doctrina de Cristo? ¿Por qué no escuchas lo que mismo Cristo dijo? Que en cuanto a que Él va a regresar, esa es su promesa, pero el tiempo, el día y la hora no está ni en sus manos, sino en las manos de Dios. ¿Por qué esas iglesias están hoy llenas y aún están cometiendo errores? No es la primera vez que este tipo de espíritus engañadores vienen a hablar a algunos engañadores, y estos son de carne y hueso, y estos engañadores o engañadoras toman a las personas que no han escuchado el Espíritu claramente, y que son tiempos de engaño, y esto se ha dado. Nosotros sabemos que en el siglo XIX la señora Ellen White reunió, perteneciendo a una iglesia tradicional evangélica, y dijo que había recibido una revelación, y que en tal monte, que no era el monte de los olivos, fíjese nada más, le informo, Jesucristo va a regresar primeramente a las nubes para levantar a su iglesia.
y después va a regresar personalmente al Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos, le digo, geográficamente sigue ubicado ahí hacia la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Así es que alguien le dice que se va a venir a tal monte y que ese monte no es el Monte de los Olivos, ya le está mintiendo. Porque no va a ser así, por no tener la doctrina de Cristo. Y esta señora los reunió en un monte y los llevó ahí y los vistió de blanco, para que entonces pudieran recibir ahí al Señor. ¿Y qué cree que pasó? Pues no pasó nada. Quedaron engañados. Pero hay gente que le gusta ser engañada y continuaron. Y de ahí se formó una iglesia que hoy se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y defienden las doctrinas de esta señora que empezó con un grave engaño. No es que yo quiera tener alguna situación de molestia. Tengo molestia porque no han guardado la doctrina de Cristo. En cuanto a los seres humanos y en cuanto a aquellos que son engañados, Dios tenga misericordia de ellos. Pero ahora yo le estoy diciendo, usted persevere en la doctrina de Cristo, porque de esta manera usted va a alcanzar esa seguridad y va a recibir la bendición que dice aquí. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí es de Dios. Y yo quiero que todos ustedes sean de Dios. Muy bien, voy a seguir leyendo, voy a ir más rápido. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hoy ya, aún entre los cristianos está pasando la moda. Hoy estamos estudiando el libro de los orígenes, el Génesis, y el Señor ahí dice muy claramente, varón y hembra los creó y los hizo a su imagen y semejanza. Y el Señor efectuó el primer matrimonio entre varón y hembra, entre Adán y Eva. Así es que el Dios de la gloria dejó algo bien claro como un principio para él. He hecho la creación y he puesto al ser humano al pináculo de esta creación, pero son hombre y mujer y yo mismo los he unido. Y les dijo, creced y multiplicaos, es decir, hagan familia. Pero aquí dice que hoy va a venir un movimiento en donde dicen, no es necesario casarse, no es necesario presentarse delante de Dios. ¿Usted va a anular la doctrina de Cristo porque le fue mal en el matrimonio y se casó delante de Dios? No lo justifica. Si a usted le fue mal porque creyó escoger al varón de Dios o a la mujer idónea y resultó contrario y resultó mal, no justifica que usted diga que el matrimonio y la familia no son buenas. La doctrina de Cristo sostiene que el matrimonio y la familia son buenas, y aún el propio hombre ha tratado de defender la institución familiar como algo muy importante para que se guarde un equilibrio en la sociedad. Si nosotros los integrantes fallamos, no es culpa de la doctrina de Cristo, es culpa de nosotros. Pero entonces ahora muchos, y está aconteciendo que aún entre los descendientes de cristianos y aún de siervos, ahora están uniéndose, pero no en matrimonio, sino
como parejas nada más. Eso no es la doctrina de Cristo. Eso es doctrina de hombres. Eso es doctrina de demonios. Eso es doctrina de engaño. ¿Vamos bien o no vamos bien? Yo quiero ir conforme a la palabra del Señor. Y dice aquí, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En la mañana se explicó muy claramente que hoy hay gente que dice que en el Génesis se nos invita a ser vegetarianos, o la otra versión veganos. No, no es tal. Si Dios le ha dado autoridad sobre toda la creación, y es claro que el libro del Génesis nos habla de que sí debemos de comer del fruto de la tierra, de los frutos de los árboles, pero también se nos habla que Él ha puesto a los animales para que sean parte de nuestra alimentación. Esa es la doctrina del Señor, y dice que le des gracias. Ahora, si tú decides comer sopilote, eso es tu problema. Dios te ha dado autoridad, por lo menos te ruego que lo santifiques en el nombre de Jesús. Pero si tú comes sopilote y las cosas no van bien, o si te excedes en ciertos alimentos, pues eso es falta de sabiduría y de sensatez. Sí, y no estás oyendo bien completa la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no le estés metiendo venenos, ni ácidos, ni álcalis que estén trayendo a tu cuerpo a un sufrimiento, porque tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. Esa es la doctrina de Cristo. Vamos entonces ahí adelante. Pero si alguien te dice, como a veces, no comas carne de puerco porque eso es pecado, discúlpame, yo sí he comido carne de puerco y me gustan los tacos de buche. Y sabe que indudablemente que no como muy seguido tacos de buche, porque la grasa que tiene el buche es a veces dañina para mi torrente sanguíneo, y se me pueden formar adherencias en mis válvulas y en mis arterias, y eso se llama colesterol. Entonces hay que tener sabiduría y decir, huele muy rico, sabe muy rico, pero hoy no le entro al buche. ¿Quedó claro? Bien, vamos ahí, estamos hablando de que usted ni aún en eso, ni en los alimentos, debe de ser engañado. Y usted crea al Señor. Vamos a seguir viendo algunas cosas muy importantes en cuanto a algunas cosas que hay. Hoy, a veces, se nos presenta al Señor Jesucristo como alguien que no vino en la carne. Y se nos presenta al Señor Jesucristo, y hay algunos que dicen que como andaba en el Espíritu, también anduvo en la India y anduvo en Cachemira. Y hablan de un Cristo que como si fuera, ahora sí, un espíritu, podía estar aquí y para allá, de un lugar a otro, y que entonces podía por eso hacer tantos milagros, porque no estaba sometido a la lucha de la carne. Eso es también fuera de la doctrina de Cristo. Vamos a mirar, y eso usted ya lo conoce, pero si no lo conoce, quiero llevarle a Primera de Pedro, capítulo 3, vámonos hasta allá, versículo 18, y dice la Escritura de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, fíjese bien, a la verdad, muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu. El Señor totalmente murió cuando Él fue puesto en la cruz y dijo: en tus manos entrego mi espíritu. El Señor murió. Su carne pasó por el evento de la muerte. Y el Señor, en cuanto a su carne, en cuanto a su cuerpo, fue sepultado. Sabemos que Él era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Eso puede que lo veamos aquí más adelante. Pero Él dijo: yo pongo mi vida, pero también puedo tomar mi vida. O sea, la pongo porque esa es la voluntad de Dios, pero la voy a tomar. Eso se llama resurrección. Y Jesucristo resucitó tomando esa prerrogativa, en este caso, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, hay cosas muy básicas, Nosotros tenemos varios beneficios, entre ellos, dentro de la doctrina de Cristo se nos dice que Él vino a ofrecernos piedad, es decir, a manifestar su amor, a tener compasión, para que usted y yo alcanzáramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 es bien claro. Y dice ahí: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo fue manifestado en carne. Entonces queda bien claro que el Señor no vino nada más en espíritu. El Señor Jesucristo no es un ángel. El Señor Jesucristo es Dios, perfectamente Dios, y es hombre, y estuvo en la carne y resucitó. Todo esto es importante porque si no, usted y yo estamos perdiendo aquel tiempo. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Porque ahí dice que Él llevó nuestros pecados. Ahora vamos a ver otro pasaje para que usted, ahí más adelantito en Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, vino para terminar con el pecado. Ese es el propósito, dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esto es una motivación para nosotros para decir: sí se puede y me voy a libertar de las concupiscencias, es decir, ese círculo de la lascivia y la lujuria que muchas veces tiene que ver con perversiones y abusos sexuales. Ahora vamos a leer Romanos 8:3 para acabar con esa doctrina que no es la doctrina de Cristo. Y dice ahí en Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, era necesario que el Señor, que Dios fuese manifestado en carne, que Cristo estuviera en carne, de tal manera para, como vimos ahí en Primera de Pedro, terminar con el pecado o condenar al pecado en la carne. Así dice la Escritura, así es la doctrina de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos entonces sanados. Primera de Pedro 2:24. Vamos a dejar ahí un poco y de algunas doctrinas que están aconteciendo. Voy a citar en el mensaje otras y vamos a regresar en qué es lo que estamos nosotros viendo aquí. ¿Qué nos dice segunda epístola de Juan en el versículo 7? Y dice: porque muchos engañadores han salido para
por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea que Dios ha sido hecho carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Entonces vemos que estamos en ese peligro. El Espíritu nos está hablando de que va a venir doctrinas de error y de demonio, pero aquí ya nos está hablando que va a haber personas usadas como engañadores. Hay una serie de engañadores. Vamos a describir algunos otros pasajes. Vamos allí a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se acuerda que estábamos hablando la vez pasada de la bondad y la severidad de Dios? Y vimos que Dios nos dice que no perdonó a los ángeles, no perdonó a los pecadores y impíos en el tiempo de Noé, que no perdonó a Sodoma y Gomorra. Los primeros en la lista son los engañadores. Los primeros en la lista son los falsos profetas y los falsos maestros. Oh, amado hermano, tengamos mucho cuidado. Yo soy producto del avivamiento de los 70, pero le he pedido a Dios continuamente que me advierta de los engañadores y que me advierta de los falsos profetas. Hay movimientos que se hacen moda en las iglesias. Uno de los movimientos que hubo en los 70 es que se levantaban algunos que decían ser profetas y eran falsos profetas, y casaban a jovencitas con varones y a varones con jovencitas, y les decían: tú te vas a casar con tal y tú con tal. Y yo les dije: eso no es la voluntad de Dios. Es que tú contristas al Espíritu, es que tú apagas al Espíritu, es que ustedes son falsos profetas y falsos maestros. Ustedes no pueden determinar la vida de una señorita y de un joven. Ellos tendrán que orar a Dios y determinar su vida. Yo no puedo aceptar eso. Yo me margino de ustedes y me alejo, porque ustedes están fuera de la doctrina de Cristo. Y en la doctrina de Cristo tiene que ser cada persona guiada del Espíritu, tiene que orar y tomar una decisión y saber con la persona que se case si eso es lo que Dios quiere, y principalmente que tome una decisión, porque Dios nos ha dado voluntad y la doctrina de Cristo nos enseña a ejercer nuestra voluntad. Quisiéramos que al ejercer nuestra voluntad siempre fuera dentro de la voluntad de Dios, pero yo no puedo aceptar ese tipo de situaciones en donde nos vemos obligados, y en donde, si el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio como Él un libre albedrío y nos dio una voluntad en donde nosotros podemos decidir, no podemos aceptar una voluntad que nos lleve forzados a tomar una decisión tan trascendente como es con quién me voy a casar. Y expliqué todo ello, y así no fui aceptado. Y yo me marginé también y dije: yo no puedo aceptar ello. Hoy se están levantando profetas mentirosos que te pueden traer mensajes para manejar tu vida y tu conducta. Si esos mensajes no están enmarcados dentro de la doctrina de Cristo, no les hagas caso. ¿Queda claro?
Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que lo mates. ¿Esa es la doctrina de Cristo? ¿No es antes el perdón? ¿No es antes la aceptación? ¿No es antes el amor? Es la orden, mátalo o mátala. Sí, vamos, hay cosas que son importantes, estamos hablando de la vida, ¿sí? Hoy también tenemos el asunto que la gente dice, es tu vida, tú puedes disponer de ella como quieras en muchos sentidos. Si ya ves que no te funcionó, suicídate. Amado hermano, a mí me ha tocado casos de gente cristiana que acabó en eso. Qué triste. Porque la vida, según la doctrina de Cristo, no es tuya. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, algo no está funcionando bien. Tú no puedes escuchar y aprobar esa clase de doctrina porque es una doctrina fuera de la doctrina de Cristo. Vamos a seguir. Después les voy dando ejemplos que bajamos para que usted esté advertido de todo ello. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo nosotros podemos encontrar que una persona es un engañador? A lo mejor habla muy bonito, a lo mejor dice cosas muy atractivas, a lo mejor de las cosas que dice a mí me parecen muy buenas, pero vamos a leer ahí en 2 de Pedro 2:13 dice y 14, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Paralelamente al avivamiento de los 70, del cual su resultado fue una gran bendición, Dios sacó a muchos de nosotros de sus ocupaciones, a unos de empleos importantes, a otros de empresas como este servidor, a otros, amado hermano, lo sacó de la tradición de las iglesias, pero también vino un movimiento paralelo que se llamó los Niños de Cristo. Y muchos empezaron a irse porque esta persona empezó a predicar del amor. Del amor no lo limites, el amor es amplio, el amor hay que practicarlo, el amor hay que darlo y hay que recibirlo, ¿sí? Y entonces mucha gente empezó a ir y decía, no, esta es la doctrina de Cristo porque el Señor dijo que nos amáramos los unos a los otros, pero no traspasando la moral. Porque nosotros tenemos un Dios que es espíritu, pero que es un Dios moral. Es un Dios que no participa de las cosas pervertidas, de las cosas torcidas. No participa de eso. Y ese hombre entonces finalmente dio a luz y una ocasión dijo, vean el gran amor, aquí el amor, y nos damos amor unos a otros, y apareció retratado, esa fue su caída, en una cama muy grande. En ese tiempo no había como hoy las camas king size, yo creo que juntó 2 matrimoniales, y ahí estaba este hombre al centro, con 2 mujeres a su derecha, y 2 mujeres a su izquierda. Para él, esa seducción, esa codicia, esa fornicación, ese adulterio, era el amor. Y él hablaba de Cristo. No podemos aceptar eso. Eso no es el amor. Eso no es. Es más, en los diversos niveles, el amor de Dios es el amor ágape. No tiene que ver nada con cosas sexuales ni con cosas inmorales.
El amor ágape es un amor en donde hay una entrega sin condición y no se espera la reciprocidad y no se espera más que el dar sin recibir. Y ahí indudablemente que se rompía todo ello. Y eso es lo que en ese tiempo se hizo. Otra vez, esa no es la doctrina de Cristo. Vino también otro hombre que predicaba hasta en el radio y nosotros dijimos, ay, pues predica muy bien y todo. Y un día nos juntamos con él y nos dije, ay, dice, vénganse para acá. ¿Y saben qué? Para que estemos en el gozo del Señor, vénganse a la hora del pisto. Yo no entendí porque yo no soy de eso, quizá usted entienda. ¿Qué era la hora del pisto? La hora del pisto era ir a tomar especialmente cervezas hasta que tanta cerveza te daba sueño, y era la hora del pisto. ¿Qué nos dice la doctrina de Cristo? ¿Qué nos dice la doctrina de Cristo? Allá muy clara en Efesios 5, creo 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos ¿de qué? ¿De alcohol? ¿De cervezas hasta que te caigas? ¿Sí? Sino del Espíritu. Si van viendo, tengamos mucho cuidado en todas esas cosas. No, mira, vente, aquí te voy a invitar. ¿Sí? Hoy en algunas iglesias dice, para que no se nos vayan los jóvenes, ya hicimos un antro anexo a la iglesia. ¿Quieren bailar? ¿Quieren música que desequilibre? Algunos dirán, a lo mejor ministra demonios o no, pero de todos modos desestabilizan. Porque hay ciertos decibeles que tu oído no debe de recibir, porque te vas a quedar sordo y vas a perder el equilibrio. Dicen, pues ya ando de lado como camión que se volteó. Pues sí, pero todo eso está mal. Y hay iglesias que dicen para que estén, y aquí los jóvenes mejor que entre ellos bailen, mejor que tengan aquí sus luces estrambóticas, mejor que tengan su música y todo. Y aquí, y están así. Dios no puede estar de acuerdo. Eso está dentro de una seducción, porque están dándole lugar a la concupiscencia, le están dando lugar a la carne. Si de por sí, hermanos, que le damos un poco a la carne, ¿y cómo le va? Si le aviva la carne, pues ¿cómo va a comportarse? Oh, amado hermano, tengamos mucho cuidado. Estamos hablando de cosas que están pasando y yo le invito a que usted sea celoso del Señor y que guarde la doctrina de Cristo y usted no participe de ello. Aléjese de ello. Vamos a ver qué más nos dice la Escritura. No participan del Espíritu. Segunda de Pedro 2:17. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está reservada para siempre. Usted no puede en un momento dado aceptar que haya alguien que se levante y que diga que tiene la doctrina de Cristo y hable en contra del Espíritu y hable en contra de las obras y las manifestaciones del Espíritu. Ese, aunque tenga muy buena palabra, no tiene la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo incluye la promesa de Cristo de decirnos, no te voy a dejar solo, te voy a enviar otro de mi misma calidad y se llama Espíritu Santo. Y amado hermano, el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias, hace cosas que no están dentro del razonamiento humano, como la concepción en María. El Espíritu Santo vino sobre ella y ella fue, siendo virgen,
fue tocada en su vientre y vino el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Hace cosas extraordinarias. El Espíritu Santo hace cosas extraordinarias y siervos también portados, ¿verdad? Que se arreglaban también de la nobleza y todo, como Isaías estuvo, ¿verdad? Profetizando como señal, y Dios le dijo: vas a andar, perdón la palabra, enseñando las nalgas tantos años. No estoy diciéndole que entonces eso tampoco es la doctrina de Cristo, que vengamos a la iglesia todos desnudos, porque es Isaías al que Dios lo hizo y es por señal. No, eso sería un acto de inmoralidad. Dios quiere que nos conduzcamos como es delante del Señor. Y si Adán y a Eva, que andaban desnudos y se escondieron y se pusieron hojas de parra, ¿verdad? Como dicen, y el Señor les puso túnicas de pieles para cubrir su desnudez, Dios se agrada de que andemos vestidos decentemente. Sí, estoy aclarando porque algunos dirían: entonces yo como Isaías, porque hay algunos hermanos y hermanas que quisieran andar como Isaías. No, entonces, amado hermano, no es así. Estoy advirtiendo de todas esas cosas, pero nosotros no podemos atacar las obras del Espíritu. El Espíritu a veces hace cosas especiales, pero de ninguna manera. La Escritura nos dice que allá en el capítulo 28 de Isaías, que Dios es un Dios que hace obras y operaciones extrañas. Hace cosas que a veces van a salir fuera de nuestro razonamiento. Pero usted tiene que decirle al Señor todos los días: lléname de tu Espíritu. Él sabrá cómo manifestarse, Él sabrá cómo hacerlo. Pero, amado hermano, nosotros no debemos ser fuentes sin agua. El agua tiene dos aplicaciones en la Escritura, en la doctrina de Cristo: es el Espíritu y es la palabra. Pero la palabra viva, la palabra que transforma, la palabra poderosa. ¿Me quieren seguir acompañando? Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Sí, vamos a ver algunas cosas más importantes. ¿Por qué estoy advirtiendo de todo esto? Vamos a regresar ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Vea esto. ¿Por qué estoy advirtiendo a la iglesia y por qué aquí quiero advertir? Porque la Escritura nos dice, conforme a 1 Timoteo 4, 1 y 2, que muchos apostatarán de la fe. Pero aquí nos lo acaba de confirmar y nos dice que todos estos engañadores, sí, que todos estos que no están haciendo las cosas bien y que no están predicando la doctrina de Cristo, salieron de la iglesia cristiana. Yo le pido a Dios un excluyente en ustedes, que usted no sea señalado de esa manera. Señor, yo no quiero ser señalado de esa manera, ni quiero que el que me escuche y la congregación sea señalado de esa manera. Hace muchos años caminé con una persona que conocía mucho de la Escritura. ¿Y sabe qué? Él dijo que ya era igual y que se volvía a la iglesia católica, que es igual la iglesia católica que la iglesia cristiana. Él lo que estaba diciendo es igual adorar a los ídolos que no adorarlos. De todos modos, los que adoramos a los ídolos somos cristianos. ¿Me quiere acompañar a una carta que escribió Pablo a tesalonicenses? Estoy llegando ahí. Y dice en Primera de Tesalonicenses 1:9: porque ellos mismos
cuentan, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿qué dice aquí? Que la iglesia de ahí, de los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe dónde estaba Tesalónica? En Macedonia. Es decir, las provincias que en el tiempo de Roma formaban lo que hoy conocemos como el Peloponeso, la Grecia, era Acaya y Macedonia. Y Tesalónica estaba en Macedonia, en la parte continental. Corinto era un puerto, estaba en la parte hacia el mar. Y amado hermano, quiero decirles que los griegos eran idólatras en grande. Usted sabe por la historia cuántos dioses tenían. Tenían de todo, empezando por Zeus. Y eran unos dioses muy defectuosos, porque se andaban metiendo con las humanas y tenían hijos con las humanas. ¿Bien? Yo no sé cómo se llaman, pero amado hermano, qué cosa tan tremenda. Y tenían muchas dioses, y tenían a la Venus, y tenían otras diosas que tenían que ver con el amor, pero con el amor sexual y romántico, Afrodita y así. Y amado hermano, dice de estos de Tesalónica que se convirtieron. Ya explicamos una vez qué es convertirse. Es, amado hermano, dejar el camino por donde vas para tomar otro camino. Ellos decidieron dejar el camino de la idolatría para tomar el camino de Dios. Y no solo ello, sino que entendieron que no podían volver a los ídolos y que ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Usted en la doctrina de Cristo no puede volverse, debe perseverar en la doctrina de Cristo a los ídolos. Usted no puede decir, ay, es que así me enseñaron mis padres, así me enseñaron mis abuelos, así me enseñaron mis bisabuelos. Usted no puede volver a eso. Si usted tiene la doctrina de Cristo y algún día recibió a Jesucristo y dijo, me ofrecen la salvación, pues aquí como si fuera una llanta en medio del mar, la tomo, pero no voy a dejar mis ídolos. Usted no se ha convertido, usted no ha cambiado su camino, usted no sirve al Dios vivo y verdadero. La doctrina de Cristo es una doctrina radical. La Escritura nos dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible y nos deja bien claro cuál es la doctrina de Cristo en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra, gloria y honra por todos los siglos. Entonces nos está diciendo, y Moisés se sostuvo viendo al invisible. Moisés es un ejemplo, ¿verdad? Porque él estaba también en una nación idólatra, muy idólatra, llena de hechiceros y de brujos, y que tenían muchos dioses, pero él dice que se sostuvo viendo al invisible. No te veo, Dios. La doctrina de Cristo nos da un Dios invisible. Aquí no tenemos cruces, aquí no tenemos imágenes, aquí no hay esculturas, aquí es que son muy bonitas, aquí no hay estatuas, aquí no hay cosas artísticas que el hombre diga eso es Dios. Amado hermano, porque usted
en la doctrina de Cristo se tiene que sostener viendo al invisible. Él es el Dios invisible. Él, por su espíritu, como hace rato dije, que usted sea un agente que tenga de su espíritu, se le puede manifestar, puede traer a su vida algún sueño, alguna visión, puede que usted leyendo la escritura tenga una experiencia, puede que el Señor le haga sentir en su cuerpo ríos de agua viva, toques eléctricos como a mi hermano, puede que usted pueda sentir que hay en su cuerpo un sacudimiento. No sé, amado hermano, muchas cosas que Dios lo hace para decir que está contigo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Usted se sostiene al invisible. Tenemos un Dios invisible. ¿Por qué cree que el Señor dijo, te dejo mi nombre? Te voy a dejar mi nombre. Y todo lo que pidas al Padre, que también es ese Dios invisible, se lo pides en mi nombre, te será hecho. ¿Por qué nos dejó su nombre? Porque tenemos un Dios invisible. Y ese nombre nos hace sentir que tenemos el apoyo de su persona. Por eso, por la fe en el nombre de Jesús, vemos milagro, porque ese Dios invisible se manifiesta. Ese Dios invisible se prueba por la creación. Ese Dios invisible se prueba por todas las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De tal manera que todo esto muestra, y a nosotros nos lo muestra porque a veces podemos venir muy enfermos o a veces tener una enfermedad terminal y en el instante Dios venir y libertarnos y sanarnos y hacer el milagro. Y no hubo necesidad de bisturí, no hubo necesidad de sangre, no hubo necesidad de grapas ni de coser, no hubo necesidad más que de creer, porque el Dios invisible me operó. Y aquí ha sucedido. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina en que tenemos que perseverar. Un Dios que es invisible, pero que es todopoderoso, es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros, es un Dios de prodigios, es un Dios de señales, es como dice, ¿verdad? El único que hace grandes maravillas, según dice el Salmo 136, versículo 4, alabad a Jehová porque Él es bueno, al único que hace grandes maravillas. Así es que, amado hermano, esa es la doctrina. ¿Cuántos están gozando y estamos disfrutando y diciendo, pero qué dice la Escritura? Qué tremendo, ¿verdad? Para que usted tenga cuidado, porque pudiera resultar que ahí un día usted sentado, alguien venga y le diga y se acerca y le diga, oye, vámonos de esta iglesia porque aquí hablan puros versículos y pura palabra de verdad y como que está aburrido. Mira, yo te tengo esta nueva doctrina. ¿Sabes qué? La doctrina de Cristo es firme. La doctrina de Cristo no pasa. Acabamos de aprender allá en Isaías 48. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. También Isaías en el capítulo 25 versículo 1 dijo, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y amado hermano, pero puede venir que alguien venga. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo otra vez, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, fíjese de dónde dice, salieron de nosotros, ahí en las iglesias locales, ahí en la iglesia local está, por no perseverar en la doctrina de Cristo. Pero cuando perseveramos en la doctrina de Cristo, cerramos la puerta a este tipo de personas
que están viniendo como los engañadores y no vamos a permitirles que hagan un daño a esa iglesia local ni hagan un daño a la iglesia de Jesucristo. Esto habla de iglesias que son débiles y que no están buscando sostener con celo la doctrina de Cristo. Y dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo ya me voy, porque aquí no aceptan la convivencia social, porque aquí no aceptan los matrimonios entre personas del mismo género, porque aquí no hay pastoras, porque aquí no casan a esas personas. Mira, yo estaba en una iglesia en tal lugar y sabes que ahí ya están casando a las personas de género igual. Esa gente sí ama, esa gente sí tiene el amor de Dios, esos siervos, esas iglesias sí tienen el amor de Dios. Pero amado hermano, la Escritura dice que el homosexualismo no es una enfermedad, no es una cuestión, amado hermano, que venga como un resultado que se dio porque se dio. No, la Escritura dice que es una situación de pecado. ¿Y qué es lo que la Escritura dice? Yo les voy a leer por qué, amado hermano, no podemos aceptar. Y quiero ir a Romanos y ver cuál es la doctrina de Cristo con respecto a ello. Y vamos a leer ahí en Romanos en el capítulo 1, en el versículo 21, y después voy a leer el 25, bueno, el 21 en adelante. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, conocieron a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, aquí está el punto básico, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hace rato les dije cuál era la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. De tal manera, amado hermano, que el Señor estableció la diferencia de género. El Señor estableció la diferencia de sexos. Y ahora dice, cambiaron la verdad de Dios y entraron a la mentira. No le dieron gloria a Dios, no le dieron gracias, no obedecieron al Señor. El homosexualismo, por lo tanto, es un acto, amado hermano, pecaminoso, contrario a la verdad de Dios, y no es la doctrina de Cristo. No aceptamos, amado hermano, el que el Señor Jesucristo haya sido acusado de esto, diciendo que por eso Él no realizó matrimonio. La Escritura nos habla que Jesucristo tenía tentación en todo, pero fue sin pecado. La Escritura nos habla que no era su propósito venir a esta tierra a casarse. Y los que pensaron que si no era así, establecieron una relación equivocada, especialmente con las tres Marías, especialmente con María Magdalena. Es una reverenda mentira. Eso no es la doctrina de Cristo, porque la Escritura nos deja bien claro que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso dice Hebreos 4:15. Así es que, amado hermano, todo eso no es doctrina de Cristo, y eso lo hacen para justificar. Y dice aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó
a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, el Señor está diciendo, ni varón con varón, ni mujer con mujer. Esto no es la doctrina de Cristo. Persevera en la doctrina de Cristo y consérvate en el género. Y no cometas el error. Yo conocí a una mujer cristiana que decía, ay, qué chistosa mi hijita, quiere ser varoncito. Ay, la voy a vestir de varoncito. Ay. No, amado hermano, aún nosotros tenemos desde pequeños que dejar bien claro a nuestros hijos, naciste hombre, naciste mujer. Compórtate como hombre, compórtate como mujer. Vístete como hombre, vístete como mujer. Ay, ahora, ¿verdad? Vemos eso. Es que este varón nació entre puras mujeres y por eso se volvió afeminado. No podemos aceptar eso. Eso es cambiar la verdad de Dios por mentira. Y Dios va a entregar a pasiones vergonzosas. Tengo que advertir a esta iglesia y tengo que decirles, estamos alerta, porque esa no es la doctrina de Cristo. Y nosotros vamos a perseverar en la doctrina de Cristo. Nadie dijo amén, yo digo amén. Muy bien, vamos a seguir viendo algunas cosas. Vamos a ir a un punto. Muy bien, vamos a ir a un punto. ¿Qué nosotros debemos de hacer para perseverar en la doctrina de Cristo? Segunda de Juan 8, ahí mismo nos habla algo. ¿Me quiere acompañar? Y la primera frasecita dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Nos está diciendo la Escritura, pon mucha atención, por ti mismo, para que te guardes en la doctrina de Cristo. Mira lo que hay en tu corazón, mira lo que hay en tu mente, y lo que tengas que desechar, desecha. Y si es la doctrina de Cristo, afírmala y defiéndela. Y testifícala. Mirad por vosotros mismos, dice aquí, porque dice la Escritura que no debes perder el fruto de tu trabajo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿A quién servimos nosotros? ¿No leímos que los de Tesalónica servían al Dios vivo y verdadero? Que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Amado hermano, nos ha tocado a veces personas que vemos tan entusiastas y haciendo tantas cosas por el Señor, y finalmente sabemos que dejaron la doctrina de Cristo y no perseveraron. Oh, amado hermano, no pudieron recoger, no pudieron tener fruto, no pudieron tener cosecha de ese trabajo. Hoy lo que el Señor nos está diciendo, persevera en ello. Guárdate en la doctrina de Cristo. Sigo leyendo ahí el versículo 8 y dice ahí, sino que recibáis galardón completo. Los galardones son premios que el Señor va a dar. Hay algo muy especial. En Apocalipsis 2:10 nos dice que Él nos está esperando con la corona de la vida. Pero también allá en Apocalipsis, en el capítulo 22, y lo voy a leer, versículos 12 y 13, nos dice algo muy importante. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así es que, amado hermano, recibe un galardón completo de parte del Señor. Eso es lo que Él quiere. Ahora yo que te quiero invitar, permanece en la piedad. Y, amado hermano, de esta manera, y una de las cosas que tú tienes que hacer para perseverar en la doctrina de Cristo es que evites pláticas
sobre cosas vanas. Vamos a leer primera de Timoteo 6, 20 y 21. Y dice la Escritura de esta manera: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros tengamos cuidado de andar buscando cosas vanas. Sí, porque algunos cristianos, ¿por qué no guardan la doctrina de Cristo? ¿Por qué no guardan esa doctrina? Porque, amado hermano, han tenido comezón de oír, y entonces al tener esa comezón de oír, mire lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y dice el 4, y apartarán de la verdad, ¿sí?, el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque hoy tenemos un grave peligro. ¿Sabe cuál es un grave peligro? El internet. Hay cosas muy buenas y nosotros tenemos en el internet, a través del YouTube, las predicaciones y las enseñanzas que aquí hay, ahí está, pero está puesto con muchas protecciones. No queremos que se inmiscuyan otras personas, precisamente tratando de buscar guardar la doctrina de Cristo. No queremos opiniones. Amado hermano, hoy hay muchos cristianos que están fallando, ¿verdad? Y están fallando en la doctrina de Cristo porque se meten a foros y se meten a escuchar cosas que no debieran escuchar, se meten a fábulas, se meten y aún están defendiendo, ¿verdad?, esas cosas que no corresponden y no son la doctrina de Cristo. Amado hermano, lo hemos dicho hasta el cansancio: ninguna fiesta que se diga ser fiesta cristiana, o ninguna fiesta que se diga ser parte de la doctrina de Cristo, como el Día del Amor, procede de bien. Y amado hermano, hay gente que por estar metido ahí en internet y por estar metido escuchando cosas vanas, se inmiscuyen en esto. Hay gente, amado hermano, que hoy está buscando practicar, cuando la Escritura nos dice que nosotros no debemos de ninguna manera invocar muertos, y no debemos nosotros de participar de fiestas de muertos. El muerto nada es, ya ha determinado su vida delante de Dios, y quien tiene que ver con los muertos es el Señor Jesucristo, porque la muerte dará a sus muertos, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos limitación y tenemos prohibición con respecto a ello. ¿Qué quiero decirles, amado hermano? Tenga cuidado, porque hay muchas cosas infladas, muchas fábulas, muchas cosas vanas que están viniendo en el internet, y hay veces que los cristianos se están metiendo ahí a foros a alegar y quedan confundidos, y vienen a veces y me comentan ciertas cosas que les digo: pues, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? Esa no es la doctrina de Cristo. No perseveres en ello. Si tienes ganas y no pudiste venir de oír una palabra enmarcada a la doctrina de Cristo, pues ahí están las predicaciones, con ese propósito los hemos puesto. Pues si no quieres oír las predicaciones, si no sabes entrar al YouTube, entonces lee la palabra. Entonces escudriña la palabra, pero no estés buscando opiniones de la gente. En cuanto tú veas que alguien dice: les voy a dar mi opinión, córtale. Cuando hay un siervo honesto que está predicando la doctrina de Cristo, nunca va a decir: les voy a dar mi opinión. Él va a decir: está escrito así, la palabra dice así, la voluntad de Dios dice así. Y va a citar los versículos, y va a citar los capítulos, y va a citar los libros, y va a citar las epístolas, y va a citar, no sé, ¿verdad?, a los profetas. Va a decir: aquí está, no digo yo, dice el Señor. ¿Cuántos van a cambiar eso y van a dejar, amado hermano, de estar en esos foros y en esa confusión? No estén oyendo palabras vanas, palabras infladas, que les cambien la doctrina de Cristo, que les cambien la sana doctrina. Amado, yo quisiera hablarte más de todo esto, darte muchas advertencias, porque
hay muchos lugares en que se está haciendo las cosas incorrectas, pero solo quiero terminar. Pase lo que pase, necesites lo que necesites, como al principio dije, experimenta la plena certidumbre de fe. Quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 22 y la parte final de ese capítulo 10. Y dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto es la seguridad de tu fe. Si tú has recibido a Jesucristo, si tú no entiendes más de eso, mantente en que Jesucristo es Dios, es Rey, es Señor, es tu Salvador. Mantén tu fe, la seguridad de que tú con ello alcanzarás la salvación y la vida eterna. Pero vamos más adelante, dice el 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque si os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor viene. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermano, no retrocedas de ninguna manera, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Finalmente leo con lo que empecé. Cualquiera que se extravía, dice Juan en su segunda carta, versículo 9, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Persevera. Si alguien viene a ti con otra doctrina, no recibas y no le digas bienvenido y no participes de sus pecados. Que el Señor te bendiga y que tú hoy puedas entender que necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. A donde has llegado, ahí afírmate. Y si tienes alguna duda, escudriña la palabra. Y si todavía te queda alguna duda, acércate a alguien que sea honesto y que esté predicando la doctrina de Cristo y la palabra de verdad. No a cualquiera. No confíes en el hombre, confía en Dios. Y cuando dije que te acerques a alguien como ser humano, que sea alguien que diga: estoy compartiendo la doctrina de Cristo y no mi opinión. Que Dios te bendiga, que el Señor sea contigo. Ponte sobre tus pies.